Hola, soy Clau Buitrago y esto es Mujer 360, el podcast donde hablamos de identidad, emociones, fe, propósito y todo lo que nos hace mujeres reales. Aquí encontrarás conversaciones honestas, historias que transforman y herramientas para vivir desde tu mejor versión. Este espacio se produce en alianza con La Media Digital, quienes nos brindan su estudio y el equipo técnico que hace posible cada episodio. Gracias por estar aquí. ¡Comencemos! Hola queridas amigas de Mujer 360, bienvenidas a este nuevo episodio. En el episodio de hoy vamos a hablar del amor sin fronteras, como la decisión de una mujer de cambiar no solo de país, también de su estado civil, también de pasar de ser una mujer soltera, casada y además con hijos. Todas estas decisiones que han movido su vida, vamos a escucharla de ella. Cada decisión, cada reto que tuvo que enfrentar en estas decisiones, porque la idea es que aprendamos también a ser fuertes, a ser valientes, pero sobre todo a confiar en Dios, que es quien guía nuestro camino, incluso más allá de lo que hemos pensado para nuestra propia vida. Así que, Dianita Hernández de Sáenz, bienvenida. Clau, muchas gracias por esta invitación. Gracias por este espacio tan especial que tienes para las mujeres. Muchas gracias. Bueno, Dianita, entremos en materia porque hay mucho de qué hablar. ¿Cómo sientes tú? Bueno, cuéntanos más bien cómo sientes, cuéntanos cómo inicia esta historia de tu vida. ¿Quién eras tú, qué hacías tú antes de tomar esa decisión de casarte? Bueno, yo creo que era como cualquier mujer, ¿sí? Ujú, Una mujer vulnerable, sensible, ujú, una mujer que a veces tiene una percepción de sí misma muy errada. O sea, casi ujú. siempre nos vemos de manera diferente a lo que nos ven las otras personas. Pero era una mujer en ese momento que había pasado por todas esas etapas de la soltería, ¿no? Por la etapa de quererte casar, después, no, ya no me quiero casar, Señor, ¿por qué te tardas tanto? Yo pasé mucho tiempo soltera y pues tú tienes a veces el plan para Dios, ¿no? Entonces, Señor, este es mi plan, yo te lo pongo acá y tú, por favor, cúmplelo, Ajá, porque este es el plan perfecto para mi vida. Y tú te vas dando cuenta de que ese no era el plan de Dios. ajá. Entonces, yo era una soltera que en ese momento, en ese punto de mi vida, había aprendido a disfrutar de la soltería, pero Ok. que había pasado por todo el proceso de lo que es sentirse sola, de lo que es la presión social, de cásate, porque no tienes a nadie, ya te fuiste al seminario, ya alguien, entonces como que está toda esa presión del medio de que no ya se te pasó el tren, Ujú. entonces, pero en esa etapa, gracias a muchas mujeres que me acompañaron, yo pude aprender a disfrutar mi soltería y Ujú. estaba en ese preciso momento disfrutando de mi soltería. Y en ese preciso momento conoces a Alberto, quien es hoy tu esposo. ¿Cómo lo conoces? Bueno, esta es una de las historias que si me hubieran dicho, esta va a ser tu historia, tú dices, no, No, la gracias. verdad no creo, yo tengo otro plan, sí. Sí. Pero no fue una historia que realmente eh, fue de Dios. Ok. Fue de Dios porque el momento en Ujú. que yo conozco a Alberto, que es mi esposo, es en el momento en que él acaba de enviudar. Ok. Él enviuda con dos niños pequeños. Fabio, que iba a cumplir apenas 4 añitos, y Angelito, que tenía 7 días de nacido. Entonces, en ese momento yo conozco a Alberto. Yo, ¿cómo lo conozco? Porque mi esposo es peruano y yo estoy viajando a Perú a visitar a mi mejor amiga, porque en esas cosas de disfrutar mi soltería de ese momento, yo dije, pues voy a viajar. Ujú. Y pues yo ahorraba para ir cada 2 años cuando podía. Entonces yo fui a ver a Moni y teníamos nuestro plan, nuestro viaje. Nos íbamos para la Huacachina, que Sí. es un oasis en Ica, recomendadísimo para visitar. Es una cosa, un paraíso muy lindo. Entonces yo viajé a Perú por esos días. Ujú. Y aunque yo tenía a Alberto en mi Facebook,
porque tenemos muchos amigos en común, yo a él no era mi amigo, era mi amigo en Facebook, así como esos Sí, 1000 amigos que uno tiene en Facebook que tú conoces apenas. sí. Entonces yo viajo eh, y mi mejor amiga era la mejor amiga de la que fue la esposa de Alberto, Ok. ¿sí? Entonces, aunque yo sabía de Alberto, yo la verdad no me lo quería encontrar porque yo decía, qué momento tan difícil, o sea, para mí era una cosa en mi corazón que también le reclamé a Dios sin haberlo conocido, que yo le decía, ¿cómo, Señor, tú puedes permitir esto en una persona que te sirve, que te ama? Ujú. ¿Cómo dejas a este hombre con dos chiquitos, con un niño de casi 4 años y un bebé? Yo me lo encuentro de casualidad, aunque tuvimos algunas conversaciones por ministerio, pero pues vía en esa época era por el WhatsApp bueno, el WhatsApp no, la red de Facebook y por Ajá. Skype, que eran las redes que habían en ese momento. Ok. Entonces, yo me lo encuentro y yo digo, Dios mío, yo no quiero hablar con él, yo no quiero encontrármelo porque yo no sé qué decirle. Porque ¿qué le dices a una persona que acaba de perder a su esposo? Entonces, yo efectivamente me acerqué y le dije, lo siento mucho, que era lo que había pensado, no le voy a decir. Y él fue grosero, él me dijo, no lo sientas. Y claro, yo me sentí mal, yo pues sí, mucha, voy a decirle esto a él. Y bueno, ahí yo salí y afuera vi a Fabio. Fabio me partió el corazón, porque Ujú. cuando yo lo vi a él, dije, ay Señor, mi oración fue esa, mi oración fue, dale una mamá, por favor, que lo ame como lo amaba su mamá. Y pues uno hace Ajá. esas oraciones sin pensar que uno va a estar involucrado en Que no ese puede ser la momento. respuesta a esa oración. Bueno, pasó así. Lo visitamos un día porque Fabio cumplía años y invitó obviamente a mi amiga con su hija que tenía la misma edad de Fabio en ese momento, Sophie. Entonces fuimos a su casa, ahí conocí a la que luego sería mi suegra, a doña Esther, y ella me sacó a Angelito. Entonces ahí también vi a Angelito, pero con Alberto cruzamos algunas palabras nada más. Ujú. En el momento de irnos, Fabio y Sophie querían ir al parque. Entonces, pero ya no podíamos. Les dije, cuando volvamos de nuestro paseo, los invitamos. Y efectivamente, cuando volvimos, Ujú. nos encontramos con Alberto. Alberto dijo, yo no te voy a soltar a mi hijo, acabo de perder a mi esposa. Yo las llevo, yo las acompaño. Y esa fue como nuestra primera conversación, pero yo ya me iba a los 2 días, ¿sí? Em, ¿Qué me llamó la atención de Alberto? Eh, de que era un líder que estaba asumiendo un duelo tan difícil, pero que seguía como si nada hubiera pasado. Eso era Ujú. lo que yo veía. Y pues tú que me conoces y de pronto los que me conocen saben que yo hago preguntas directas. Y una de las preguntas que yo le hice a él fue, ¿y tú cómo estás con la muerte de tu esposo? Y él no me dijo nada, se puso a llorar. Ujú. Entonces ahí fue como ver a una persona que había perdido a su esposa, pero que esa esposa era amada por toda esa comunidad del ministerio en el que él estaba involucrado y que cuando iban a consolarlo, pues resultaba él A consolando, porque nosotros. todos la amaban a Giovanna. Claro. A Giovanna. Entonces ese fue como el momento en que nos conocimos y empezamos a ser amigos muy intencionales. Al principio, pues yo viajaba los 2 días, yo estaba estudiando en el seminario bíblico de Medellín, estaba en mi último año y al principio solamente, pues, empezaba, solo hablaba él, la verdad, él hablaba y nuestras conversaciones iniciaron con Giovanna. Ujú. Giovanna fue como, como nuestro punto de De contacto. contacto. Bueno, entonces empieza esta historia de amor, pasa el tiempo, se van conociendo, se hacen novios y llega ese momento donde tú decides, bueno, deciden casarse. Mm. Pero casarse para ti implicaba irte, cambiar de país, irte a una cultura diferente, con hijos. Entonces, ¿cómo tomas esa decisión de cambiar tan drásticamente tu vida? Bueno,
Alberto fue muy claro conmigo, Ujú, que eso fue algo que a mí me encantó de él, porque siempre había estado como en relaciones como grises, ujú, donde los hombres no son directos y no te dan la confianza, ujú. ¿sí? De dar el siguiente paso. Alberto fue muy enfático en el decirme, mira, yo soy un hombre viudo, soy un hombre que ya va en un tren que están dando. Esas fueron sus Ujú, palabras, ya va en un tren que están dando. Soy una posibilidad para ti. Y pues por todo lo que yo había vivido como soltera y las experiencias de mis amigas, yo dije, no, yo no, mi posibilidad de estar con un hombre separado, conociéndome y tener esa relación con la mamá, con los hijos, yo decía, no, yo no soy capaz de tener esa relación. Y lo que yo le dije a él fue, pues yo con un hombre separado, no, pero yo nunca había pensado con un viudo. Entonces, para él no fue un no. Entonces Ah. dijo, yo acá persisto. Esa es una puerta abierta. Entonces él fue muy concreto como con los tiempos que íbamos a seguir experimentando, viviendo, ¿sí? Y siempre fue como orándole a Dios. Ok. Señor, si esto no es tuyo, cierra las puertas. Si esto no Ujú, es tuyo, cierra las puertas. Em, el hecho de que él tuviera dos hijos, a mí me hacía pensar una cosa. Yo no quiero ser madrastra, ujú, yo quiero ser mamá. Entonces para mí fue como, eso fue una de mis prioridades en decirle, yo no voy a ser madrastra, voy a ser mamá. Si yo no hago clic con los niños, si los niños no hacen clic conmigo, yo no me caso, porque no ujú, sería justo para ninguno. Entonces, después de un año, después de un año de un noviazgo virtual, porque él seguía en Perú, yo seguía en mi último año del seminario, yo viajo por 3 meses a Perú a ver si eso era, a ver ujú, si eso era para mí, que era lo que ujú. Alberto pensaba, o sea, como, mira, si esto es tuyo y yo lo voy a entender, si no, ¿sí? Ya súper enamorados. Lo nuestro fue rápido, pero pienso que eso ya estaba como todo programado por Dios. Sí. Entonces yo voy y pues yo me quedo en la casa de mi amiga, pero paso todo el día con los niños con él. Y en esos tiempos hubo un día que él tuvo que trabajar y yo me quedé con Fabio. Fabio pues estaba viviendo el duelo de su mamá, era un niño de 4 añitos. Ujú, eh, no, ya había cumplido 5, que ya había pasado un año. Era un niño de 5 añitos que en el proceso de Alberto de poder vivir su propio duelo y vivir el duelo del niño y de acompañarlo, él le dio mucha tecnología. Entonces el ujú. niño estaba con algunos problemas de ludopatía. Y como que yo llego a decirle, esto no, esto no. Entonces fue un día completamente difícil. Alberto, yo voy en donde Alberto y le digo, mira, esto no está funcionando. Y tú sabes que si no funciona, pues no. Entonces ahí él va a ver a Fabio. Yo le digo, ve, mira, porque Fabio ha llorado todo el día, está mal, ve con el niño. Él va y Fabio efectivamente está llorando y le Ujú. dice, papá, estoy muy triste, estoy muy triste. Se le dice, ¿por qué? Porque estás triste. Porque yo quiero que Dianita sea mi mamá, pero yo creo que ella no va a querer porque yo me he portado muy mal. Ay. Entonces son cosas como, él le dijo, bueno, eso es algo que tú le tienes que decir a ella, porque yo no lo puedo hacer por ti. Entonces como que pasaron 3 días y Fabio me dijo, yo quiero que tú seas mi mamá. Y eso era como la puerta abierta, que Ujú, Dios decía, sigan, sigan. Y yo me puse a llorar, obviamente. ujú, Y él me decía, ¿no quieres? Yo decía, no, estoy muy emocionada. Y cuando uno está emocionado también llora de alegría. Entonces, pues ese más que todo fue el proceso de saber. Y como que esas puertas se fueron abriendo. Seguíamos orando, si esto no es tuyo, Señor. Por ujú, favor, cierra las puertas, pero no se cerraban, se abrían. ujú. Ok. Entonces, digamos, eso fue como el tema con los niños, porque pues ahí yo no pensábamos como que nada más, o sea, el tema central era que los niños
hicieran clic. Hicieran clic. Y ahí, bueno, ya hacen, bueno, Fabio, porque Angelito estaba chiquito Era un todavía, bebé. era un bebé. Entonces haces clic con Fabio, deciden casarse y, bueno, tú te vas a vivir a Perú. Sí, bueno, no, ellos vienen mis suegros y vienen los niños y viene Ujú, Alberto y nos casamos acá en Colombia. Em, en ese proceso, bueno, quiero aclarar que el proceso con Fabio fue a la par con Alberto, porque cuando yo hablaba por Skype con Alberto, a Fabio lo escuchaba ujú, y él le decía, papá, yo quiero hablar con Dianita. Y lo sacaba. Y él hablaba conmigo. Entonces mi relación con Fabio se había construido a la par durante ese con la tiempo. de Alberto. Ujú, Ujú. súper. Entonces, cuando nosotros nos casamos, nosotros nos casamos por el matrimonio civil el día anterior al religioso. Ese día yo vi a Fabio triste, muy triste. Sus ojos y las fotos se ve su expresión de duelo por su mamá. Ujú, Entonces, además de que pues Giovanna siempre estuvo presente en nuestras conversaciones, o sea, ella fue el centro de nuestra, fue la que nos unió realmente, fue el ujú. centro de nuestras conversaciones. Entonces, pero al otro día del matrimonio religioso, Fabio le decía a todo el mundo, Dios escuchó mi oración y voy a tener otra mamá, voy a tener Ujú, otra mamá. Y él desde el día que nos casamos me dice, mamá, sí, yo dejo todo, pues porque era una conversación que hablamos, que tuvimos con Alberto y era mucho más fácil para mí desprenderme. No era fácil, pero era más fácil una sola sí, persona que ellos desprenderse de todo, pues el trabajo, todo Alberto, su vida ya, era más fácil para mí irme. ujú, Entonces tomamos esa decisión y me voy nos casamos y me voy. Allá paso 6 meses viviendo con mis suegros. Mis ujú. suegros fueron uno de los mayores regalos, o sea, son uno de los mayores regalos que yo he tenido. Porque yo dije, no, pues bueno, yo era soltera, no cocinaba, no era ama de casa, Ajá. porque yo estudié y trabajé toda mi vida. Entonces, yo era una mujer cero ama de casa, cero cocina, y llegar a ser todo Todo esto, eso. Claro. extranjera, mamá, esposa, ama de casa. Entonces yo dije, pues mis suegros me van a enseñar. Y cuando yo me casé en esa mentalidad de soltera, yo decía, pues me van a dar una inducción. Eso es lo mínimo que yo espero. Me van a dar una inducción. Pues hasta ahora la estoy esperando y nunca llegó la inducción. Pero mis suegros, ellos se dedicaron o se encargaron a que yo me dedicara a los niños. Ok. Entonces, todo el tiempo fue hacer contacto con Angelito, porque con Fabio yo Ya tenía ya tenías una algo más relación, construido. pero con Ujú. Angelito no. Y Angelito, mi suegra lo recibió desde que los 7 días y ella era su mamá. Él le decía mamá. Ujú. Y empieza ese proceso de acercarnos a Angelito, pero creo que Fabio forjó el camino como hermano mayor, Claro. que es, él hizo el camino y un día mi suegra lo reprendió por algo, lo regañó y él le dijo a la mamá, no se le habla así. Y él le dijo, mamá, tú no. Y me señaló. Ay, Entonces, y eso me lo contó mi suegra. ajá, Entonces yo decía, oh Dios, o sea, ya, esto también claro. otro paso que se está dando. A los 6 meses nos fuimos ya al Solos. apartamento Ujú. solos y ya yo dije, Dios mío, ya me tocó cocinar. Entonces, además un peruano, ¿no? Me caso con un peruano que come rico. Entonces, empieza ese proceso de estar solos y la verdad mi mayor miedo era los niños van a entrar en crisis, pues porque ya no están con sus abuelos. Pero ahí yo vi cómo es la importancia de la familia, Ujú. cómo es la importancia de la familia porque ellos, claro, extrañaban a los abuelitos, pero los veíamos, pero ellos no entraron en crisis. Ellos estaban muy felices de estar en el En hogar, su familia. en el hogar. Ujú. Con Angelito nos pasó antes de irnos que yo le compré un álbum de George, el de Peppa, y Ajá. nos lo empezamos a llenar. Y en unos de esos viajes que tuvimos que irnos al campamento, entonces Ángel pasaba por el cuarto, nosotros ya no estábamos, pero él creía que estábamos en el cuarto.
hasta que mi suegra le abrió el cuarto y le dijo, ellos no están. Ángel despedazó ese árbol. Y ahí nos dimos cuenta de que él ya se sentía parte de la familia y que era importante para él. Y yo, ahí cuando volvimos, yo le dije a Alberto, nunca, nunca los vamos a dejar. Porque además ellos tenían una condición. Fabio tenía una condición emocional, pero Angelito nació con una cardiopatía congénita, que era delicado de salud y por eso no lo llevábamos. Entonces, pero a partir de ahí dijimos, no importa. O sea, él tiene que sentirse parte de nosotros. Eso de verdad llena el corazón. Pues para quienes te conocemos, me imagino que para ti, un montón también. Sí. Porque pues Dios respondió eso. No fuiste madrastra, fuiste mamá. Y eso es muy lindo. Dianita, pensando en que te vas de Colombia, llegas a formar tu familia allá, ¿tú en algún momento sentiste de parte, pues de pronto del círculo cercano de Alberto, rechazo por llegar a ocupar ese puesto de la mujer que todos querían también, de Giovanna, que no solamente era la esposa y la mamá, sino que era amiga de muchos ellos? Entonces, pues no es algo tan fácil para asimilar para las personas que están alrededor. Y es normal, pero ¿cómo te sentiste tú con eso? Bueno, sí, efectivamente rechazo mucho Claro. de muchas personas, pero también amor, Ajá. amor. Em, y como tú dices, o sea, era muy entendible que las personas, porque además lo nuestro fue rápido, fue muy Ujú. rápido, em, pero yo creo que esa rapidez, y me gustaría explicarlo acá en esta pregunta que tú me haces, es porque tiene un trasfondo. Em, Giovanna perdió a su mamá cuando ella era una niña Ok. y ella siempre como que tuvo en el corazón, por alguna razón, que ella iba a morir joven. Y siempre se lo decía a Alberto. Pues Alberto obviamente le decía, ah, sí, ajá, pero, ella le dejó unas instrucciones muy específicas a Alberto de que si ella partía, no se quedara solo. Ok. Solamente que pensara en los niños, ¿sí? Que pensara en los niños. Yo no sé si las personas tenían conocimiento de esto, pero pues Giovanna sí le dejó esas instrucciones a Alberto de piensa en los niños, no solo pienses en ti si te vuelves a casar, pero Sí. no te quedes solo. Entonces Alberto sabía como que desde el principio que él no se quería quedar solo y que no era em, un momento para quedarse solo. Entonces, aunque pues yo creo que lo que le chocó a la gente fue la rapidez, pero Ok. también hay muchas personas que quieren opinar sobre la vida de otros y te colocan tiempos, no, tú tienes que estar 5 años sin casarte. Y la verdad es como porque es la regla o porque es lo que se ve bien, Ujú. o porque si tú amas a tu esposa, pues obviamente vas a vivir un duelo. Y hay personas que lo viven, pero hay personas que no, porque se viven duelos diferentes. Diferentes. Entonces, digamos que en esos comentarios es difícil poder tener contestas a todas las Claro. personas. Entonces yo sí creo que yo he sido muy odiada, ya diría que ni rechazada, muy odiada por algunas personas que me vieron como la intrusa, Sí. la irrespetuosa, la que no le permitió a Alberto tener un duelo, ¿sí? Y no respetó eso. Pero en nuestras conversaciones yo creo que sí hubo como un proceso y un respeto acerca de eso. Eh, Sin embargo, yo vi la gracia de Dios, por ejemplo, en amigas de Giovanna, Ok. porque a veces en unas reuniones las amigas se me acercaban y me decían, yo soy amiga de Giovanna, yo fui amiga de Giovanita y te doy gracias por lo que estás haciendo con sus hijos. Entonces yo en eso también veía la afirmación y las personas que amaban mucho a Giovanna, como sus hermanas también, que me acogieron, su papá, eh, que pues yo tenía miedo Claro. de esas reacciones, como hubo personas que no, y las comprendo y las entiendo porque era su dolor. Sí, claro. Pero sí, claro. Y fue más en Perú, pues que en Colombia. Pues que en Ujú. Colombia me conocían y estaban felices por mí, pero en Perú no, pues Claro.
Claro, porque ellos allá tenían de referencia a Giovanna. Claro, Entonces, claro. sí, no era tan fácil, pero bueno. Dianis, tú te casas ya con dos hijos. Un hijo de 4 años y un hijo, ¿cuánto tenía Angelito cuando te casaste? 1 año y 8 meses. Y Fabio tenía 5 Y casi ya. Fabio tenía cinco, ya tenía 5 y algo, 5 y medio. Hace poco en un episodio hablábamos de la importancia de que cuando llega un hijo, mantener la relación de pareja, no dejar que ese amor de pareja, ese tiempo en pareja se pierda. Cuando llega un hijo, pero tú te casaste ya con dos hijos, ¿cómo hacen ustedes o cómo hicieron ustedes para vivir esa relación de pareja en medio de iniciar tú en un país nuevo, en una cultura nueva, con dos hijos, con todo lo que trae esa dinámica familiar? ¿Cómo hicieron ustedes para mantener esa relación de pareja? Bueno, yo creo que, claro, para mí fue un choque fuerte, fuerte en todos los sentidos, pero creo que el hablar, el decir, bueno, dos cosas. Una, la familia, Ujú, porque la familia puede quedarse con los niños, mis suegros se quedaban con los niños cuando yo le decía a Alberto, necesitamos tiempo juntos, ujú. ¿sí? Pero yo siempre he sido de las personas que le dice a Alberto, o sea, no lo he tomado como por obvio, sino que le digo, mira, Ujú, necesitamos tiempo para los dos, necesitamos salir, necesitamos pasear. Pero también, Clau, yo creo que es que yo me enamoré de los tres. ok. Yo me enamoré de los tres. Entonces, yo disfrutaba mucho mi tiempo como con ellos. Y pues ellos estaban pequeños y a veces salíamos de paseo los fines de semana y ellos se dormían temprano y en esos raticos teníamos como nuestro tiempo de hablar, de compartir, de seguir conociéndonos, Ok. porque pues evidentemente con el tema nosotros nos conocimos de adentro para afuera. Ujú, O sea, cuando ya nos casamos, oye, ¿cuál es tu color favorito? ¿Qué es lo que a ti te gusta comer? Sí, porque ok. nosotros no empezamos por ahí, Ujú, empezamos con el corazón, la ujú. apertura del corazón. Por eso creo que nos enamoramos tan rápido. Ah, ok, chévere. Dianita, bueno, y ustedes están en todo ese proceso de adaptación a todas las cosas, a los hijos, a lo que es la familia, ya están viviendo solos los cuatro, están en ese proceso de adaptación cuando llega un regalo maravilloso, que es Isabela. Entonces tú quedas embarazada. ¿Cómo es esa noticia para los niños? Saber que van a tener una hermanita. ¿Cómo la reciben? ¿Cómo viven ustedes ese proceso? Bueno, como toda llegada de un nuevo hermanito, es un tiempo de amor y felicidad, pero de crisis. Ajá. Porque como tú dices, ya estábamos, bueno, listo, ya listo, ya acá estamos, ya me subí al tren, ya hubo la adaptación y ya vamos en el tren, pero llega nuestro regalo, nuestra cereza del pastel, así le decimos a Isabela. Entonces ella llega, pero claro, hay dos crisis fuertes en los niños específicamente. Fabio empieza con un desorden emocional fuertísimo. Lloraba mucho, estaba agresivo, pateaba las cosas y eran cosas Ujú, como que se descontrolaba y ya como que un día llegué y le dije, amor, dime qué te está pasando porque yo no sé y yo necesito entender qué te pasa ujú. porque se pegó y su reacción fue muy extrema. Y él me dijo, ay, es que esto me dan ganas de llorar porque Llora tranquila. obviamente él me dice, es que mi mamá Giovanna quedó embarazada y nació mi hermanito y mi mamá se murió. Claro, Y ahora tú te vas a morir. claro. Entonces, claro, o sea, en su mentalidad de niño, para él, la mamá Ujú, embarazada es que ujú, se va a morir y voy a ujú, quedar con otro, voy a traer otro hermanito, pero ya ujú. no vas a estar. Ya no. Y fue como, mi amor, no, yo no me voy a morir. Y decirle, Señor, por favor, que no me vaya a morir por él, ¿sí? Claro. Pero, Señor, Fabio, no me voy a morir. Ujú, Van a ser tu hermanito. No sabíamos en ese momento qué era, ujú. hermanito, hermanita. Eh, yo, yo, yo no me voy a morir. Eso lo calmó un poco, pero él siguió hasta que vio que era verdad. Nació Isabela, pasó el tiempo y no me morí. Entonces él ya, eso lo bajó. Pero esa fue su crisis, esa fue la Ujú. de Fabio. La de Ángel fue, yo también estuve en tu barriguita, mamá.
Ok. Y tuve que decirle a los 4 años que tenía Ángel, decirle, no, mi amor, tú no estuviste en mi barriguita, pero tú eres mi hijo del corazón. Ujú. Entonces, claro, para él, ¿cómo así que yo no estuve en tu barriga? Entonces, está tu mamá Giovanna, que te dio la vida, tú estuviste en la barriguita de Giovanna tanto tiempo, y ella es tu mamá, que ella Ujú. te dio la vida. Y yo ahora, eh, cuando ella partió, entonces yo soy tu mamá del corazón, y yo voy a hacer todas las cosas para que tú estés bien. Ujú. Pero también fue como el asombro de él, aunque lo asumió y ya no lo volvió. Otra cosa que entró como en crisis en ellos era como no saber qué era. Yo sentía como que si era un niño, ellos iban a sentir como una competencia. Ok. Pero cuando ellos se enteraron de que era una niña, ellos estaban tan felices, y ellos la adoraron desde que llegó. Ajá. Entonces, y si tú ves, y los que las conocen saben que Sí. es una relación de hermanos, ahí Sí. con las peleas, con las recochas, pero también con el amor, son Sí. hermanos. Qué bonito eso. Dianita, si hoy tuvieras que hablarle a una mujer que está pensando en esa decisión de casarse con un hombre viudo que tiene hijos, ¿qué le dirías? Que ame, Ujú. que ame, o sea, el amor yo creo que lo cambia todo. Cuando yo estaba soltera, yo le decía a Dios, yo siento que tengo mucho amor para dar, ¿por qué no llega esa persona a mi vida? Y yo entendí que el tiempo era porque Él me tenía que llenar de amor. Como personas individuales, como seres humanos, eh, yo creo que no tenemos tanta capacidad de amar, sino Ujú. es porque Dios nos da ese amor que viene de Él, como que ese amor que viene de Él nos hace amar a Ujú. los demás. Y ese amor eh, es el que va a hacer que las cosas sean diferentes. Ujú. Yo no me puedo casar con una persona si no amo a sus hijos, ¿sí? Yo no me puedo casar con una persona si no estoy dispuesta a vivir el proceso, Ujú. a vivir el proceso. Eh, yo me casé con dos niños que tenían unas dificultades emocionales y físicas que tuve que asumir. Ujú. En una ocasión, Alberto me dijo en las crisis de Angelito, que pues Angelito casi se nos va muchas veces, yo embarazada, y Alberto lloraba y me decía, ¿por qué te traje a sufrir acá? Y yo le dije, yo no quiero estar en otro lugar del mundo que no sea este, Ujú. porque tú tienes que amar y estar dispuesta a vivir todo el proceso, Ujú. a vivir todo el proceso, no solamente de tener una pareja, sino de amar a sus hijos, Ujú. que van a ser tuyos. Sí, que van a ser tuyos. Dianis, gracias de verdad por este tiempo, por abrir tu corazón, por contarnos esta historia tan bonita, con sus altos y bajos, pero donde se puede ver la fidelidad de Dios y también donde uno puede ver que Dios tiene un plan más allá de lo que uno piensa, más allá de lo que uno cree, que pasa fronteras en todos los sentidos. Así es. Entonces, de verdad, gracias, Dianis, por compartirlo. Gracias a ti. Bueno, todas creo que quedamos con el corazón lleno de gozo, de amor por esta historia tan linda, esta historia que nos recuerda que Dios tiene un propósito y que tiene un plan para nosotras. Tal vez muchas que están solteras esperando el hombre de su vida tienen como una imagen de qué hombre quieren, cómo lo quieren y todo eso, pero hay que estar con el corazón dispuesto a que Dios haga su voluntad. Y cuando llega ese hombre, con todo lo que traiga, pues uno es muy feliz. Y hoy tenemos el testimonio de Dianita contándonos que sí, efectivamente, con todo lo que traigan, uno es muy feliz. Así que, mujeres, ánimo, acérquense a Dios, pídanle a Dios, hablen con Dios y que sea el Señor quien dirija sus vidas, que sea el Señor quien les ayude a tener calma para esperar y también a tomar decisiones con sabiduría desde el amor. Entonces, muchas gracias a todas por estar en este episodio de Mujer 360. Nos vemos en una próxima. Gracias, chao.